Hola, ¿qué tal amigos de Telemax? Arrancamos así con nuestra emisión de Sonora desde la Ciudad de México de esta jornada de lunes y bueno, usted alcanza a apreciar el escenario que es justamente el estrado y el lugar donde la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece de manera cotidiana sus conferencias mañaneras, las mañaneras del pueblo. Bueno, tengo el honor y el privilegio de estar aquí desplegado justamente para que usted esté informado. Y esta semana, bueno, se informó de dos situaciones especiales. Mire, primero que nada, el informe de seguridad, bueno, que nos ofrece detalles relevantes de cómo la estrategia implementada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece resultados tangibles. El 33% de disminución en la incidencia de homicidios. De hecho, el caso de Sonora llama poderosamente la atención. Se ha logrado bajar en un 41% la incidencia de homicidios en nuestro estado. Hay casos notorios, notables, como es justamente Guanajuato, que es el estado más violento y que ha logrado una disminución de casi el 50% la incidencia de este tipo de delitos. También el estado de Baja California, nuestro vecino, que es el segundo estado más violento, y el estado de México han logrado una incidencia a la baja importante. También, bueno, esta semana la presidenta de la República participó en la Convención Nacional Bancaria. En esta reunión con los financieros, la presidenta solicitó a los banqueros de todo el país que faciliten el acceso al crédito, un asunto que evidentemente está pendiente al respecto de la posibilidad de tener mayor desarrollo. Vamos a arrancar con esta emisión dando cuenta, dando detalles de lo que es este informe de seguridad. Vamos a escuchar, bueno, primero que nada, lo que dijo la presidenta al respecto de una disminución de 21 homicidios diarios que no se están cometiendo y que, bueno, evidentemente dan un resultado importante. A continuación de ella viene la presentación que hace Marcela Figueroa, que es la secretaria ejecutiva de esta coordinación que existe entre distintas dependencias, los gobiernos estatales, las fiscalías, justamente para mantener la estrategia, y lo vamos a hilar con el mensaje que ofrece el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Vamos a escuchar puntualmente. Este logro que presentamos el día de hoy, fíjense nada más, de 86.9 en septiembre del 2024 a 65.3. Significan 21 homicidios diarios menos en 7 meses. Es un esfuerzo de coordinación de todo el país, evidentemente, resultado de la estrategia de seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación de todas las áreas. Pero ¿quiénes realizan las tareas todos los días? Por supuesto, policías municipales, estatales, pero en términos de las fuerzas federales, pues es la Guardia Nacional, es los soldados, las soldados también que están en todo el territorio, marinos, que están dispuestos a dar la vida para defender la de otros mexicanos. Y por supuesto el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinando las tareas de inteligencia e investigación, y de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. O sea, 21 homicidios diarios menos. Es un resultado extraordinario y debemos estar muy agradecidos del trabajo que hacen todos los días las Fuerzas Armadas de México. El reporte de incidencia delictiva con las cifras consolidadas al 30 de abril de 2025, como decía la presidenta, y esto es con información de las 32 fiscalías estatales del país y también a 7 meses del inicio de la presente administración. Esta primera gráfica muestra la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de abril de 2024 a abril de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en este delito, en homicidio doloso,
particularmente desde el inicio de la actual administración. Al cierre de abril podemos informar que este mes cerró con un promedio mensual de 65.3 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 7 meses se ha tenido una reducción de 24.9%. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, que era, como decía, de 86.9, y el de abril, de 65.3, significa que este mes de abril, se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra el promedio que ha tenido el delito de homicidio doloso en los últimos 9 años durante el mes de abril precisamente. Destacan 2 datos muy importantes en este sentido. En primer lugar, entre abril de 2020, el año con el abril más alto de la serie, y abril de 2025, se ha tenido una reducción de 33.3%. El segundo dato relevante es que abril de 2025 es el abril con el promedio diario más bajo desde 2016, lo cual evidencia la clara tendencia a la baja que ha tenido este delito. Me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 7 meses de esta administración. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025, han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejada en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. Bueno, ese es el mensaje que se ofrece al respecto del tema de seguridad. El tema de seguridad es fundamental para todos nosotros. Miren, en la medida en que estamos seguros, que tenemos la sensación de estar seguros, evidentemente que podemos estar más tranquilos. Y evidentemente podemos desarrollar nuestras actividades con mayor paz, con la certeza, evidentemente, de que nuestras familias, nuestros bienes, nuestras distintas actividades, bueno, pues están seguras. Nosotros vamos a ir a la pausa y vamos a volver con esta presentación que hacen la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ante los banqueros. México va bien, vive una primavera en materia económica, sin duda. El detalle es que faltan piezas que poco a poco se irán hilando para lograr un mayor impulso a lo que es el desarrollo de la economía. Vamos a ello. Bien, amigos de Telemax, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Yo soy su amigo Demián Duarte y es evidente, ¿no? Ya nos escapamos de la ubicación de Palacio Nacional y nos vinimos a la Alameda Central. A mis espaldas usted puede apreciar la Torre Latinoamericana en todo su esplendor, justamente asomando de entre los árboles de este fabuloso parque urbano. ¿Por qué nos vinimos para acá? Mire, vamos a hablar de economía. Y México está por reeditar un fenómeno que ocurrió
justamente hacia los años 50 y hasta los años 70 del siglo pasado, que fue el milagro mexicano. Un momento de crecimiento económico, de consolidación de la clase media, donde la movilidad social era posible. Bueno, si logramos alcanzar los objetivos que se ha planteado el gobierno de Claudia Sheinbaum, en esto que ella le llama eufemísticamente el segundo piso de la cuarta transformación, es muy probable que logremos reeditar ese fenómeno. Vamos a escuchar parte del diagnóstico que hizo la presidenta sobre este asunto que tiene que ver con la economía. Pienso que todas y todos debemos sentirnos muy satisfechos por la solidez económica de nuestro país y al mismo tiempo sentirnos optimistas, porque frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses, la economía mexicana, el sector financiero ha reaccionado de una manera extraordinaria. Así que gracias a ustedes y gracias a todas y a todos los mexicanos, y debemos sentirnos agradecidos, satisfechos por la situación que vive México en estos momentos. Bueno, aun cuando quisiéramos o vemos el indicador económico del crecimiento del PIB, quisiéramos que fuera mayor, aún así en esta circunstancia el bienestar del pueblo de México es cada vez mejor. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades, y hay un incremento en el nivel de vida de la población. Es quizá la primera vez que la economía de los Estados Unidos tiene una reducción en el PIB y en cambio la economía de México tiene un incremento en el primer trimestre de 2025. Las reservas internacionales, como lo sabemos, están en su nivel histórico. La recaudación enero-abril está 9.9% en términos reales por encima del 2024 y como ustedes saben presentamos un presupuesto responsable en donde el déficit está planeado para 3.9%, lo vamos a cumplir con respecto al 5.7% del 2024. Estamos hablando de 700,000 millones de pesos menos de presupuesto público y aún así está creciendo la inversión y está en buenas condiciones el presupuesto público. Adelante. La estabilidad económica, aún con la reducción de las tasas de interés, la inflación está controlada gracias al Banco de México. Tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar, un equilibrio razonable entre deuda y PIB comparado con muchos otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 49.2%. Adelante. Términos del empleo, en el último informe de INEGI, el desempleo en México es de 2.2%. Con respecto a los países de la OCDE, somos el país con menor desempleo. En términos de empleos formales, ha crecido en el 2025 209,261 empleos, tan solo en el 2025, y marzo del 2025 cerró por encima del marzo del 2024. Adelante. La evolución del salario mínimo diario ha crecido en 125%, su poder adquisitivo desde 2018. Nuestro planteamiento es que al 2030 el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas. El salario mínimo hoy alcanza para 1.8 canastas básicas. Si aumentamos en términos nominales, controlada la inflación, al 12% anual el salario mínimo, estamos en condiciones de obtener 2.5 canastas básicas por salario mínimo. Eso significa un incremento en la capacidad adquisitiva de manera sustantiva y además, por supuesto, impulsa el salario mensual promedio que hoy está en su máximo histórico de 18,912 pesos. Como ustedes saben, la disminución en el número de personas en pobreza
reconocido por Banco Mundial es de una reducción de más de 9.5 millones de personas. Estamos esperando el resultado de la última encuesta ingreso-gasto, pero estamos seguros que la reducción va a ser aún mayor. Una parte fundamental de esta solidez tiene que ver con el aumento al salario mínimo, por supuesto el fortalecimiento de la economía de México, pero también con los programas de bienestar. Hoy por hoy al año, este año, se van a destinar cerca de 40,000 millones de dólares, 800,000 millones de pesos en programas del bienestar. Eso significa no solamente el bienestar de millones de familias en México, sino significa una entrada permanente al mercado interno de nuestro país. Hay programas de bienestar que son derechos sociales ya, y hay 3 nuevos programas que hemos impulsado. La pensión para mujeres de 60 a 64 años, las becas en la educación básica y el programa de salud casa por casa. Nosotros no podemos hablar de prosperidad en el país si la prosperidad no es compartida. Si la prosperidad llega para un sector de la población y no llega al que menos tiene, entonces no se puede hablar de un país próspero. El objetivo es la prosperidad para todas y para todos los mexicanos. Y ese objetivo solo se puede lograr si la economía se riega desde abajo, que es el gran cambio que promovimos a partir del año 2018. Hoy la economía se está regando desde abajo con el aumento al salario mínimo, con los programas de bienestar, y eso ha permitido que la economía florezca. No solamente le llamamos prosperidad compartida, sino que se ha demostrado que en efecto, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, ese es el diagnóstico que aporta nuestra presidenta y esos son los resultados. Al final de cuentas, mire, la libramos, cerramos el primer trimestre del año y México no tuvo la muy anunciada recesión que al parecer anhelaban algunos analistas de la oposición mediática, de la oposición partidista. Esto nos pone en un escenario inigualable. Al arranque de la semana se habló de una medida contracíclica para impulsar un mayor crecimiento de la economía y bueno, la presidenta les puso a los banqueros en su convención también sobre la mesa una necesidad manifiesta, que ellos también colaboren al desarrollo. Vamos a la pausa y volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso y seguimos aquí en la Alameda Central escuchando, bueno, el canto de estas fuentes que están además adornadas con unas fabulosas musas. Este parque urbano lo mandó a hacer, de hecho, en su momento Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y bueno, el resto es historia. Nosotros estamos pasándole reporte de lo que es los resultados de la semana que tuvimos muy álgida, justamente, y al arranque de semana, mire, la presidenta le pidió al nuevo secretario de Hacienda que hiciera una presentación sobre el plan de sustitución de compras, el plan de sustitución de importaciones que tiene que ver con el Plan México. Lo que quiere es un impulso, un envión adicional para la economía. Esto es lo que planteaba el secretario de Hacienda en términos de la estrategia y del resultado esperado. ¿Por qué es importante esta estrategia de la presidenta de aumentar el contenido nacional? Vamos a recordar cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y aquí la palabra importante es Producto Interno, es lo que se produce internamente. El Producto Interno Bruto tiene los siguientes componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno, y luego tenemos las exportaciones y le restamos las importaciones. Las importaciones entran con signo negativo en el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque no forman parte de la producción interna. La estrategia que estamos presentando en este momento, impulsada y dirigida por la presidenta, lo que busca es incidir sobre las distintas variables del Producto Interno Bruto con el fin de aumentar el crecimiento. Lo que nos instruyeron fue hacer unos cálculos, son cálculos preliminares, estimaciones basadas en la estrategia de la Secretaría de Economía, en la estrategia de la Secretaría de Energía y cómo incidiría en
la economía del país. Si logramos un incremento del 10% al menos en las compras gubernamentales representan cerca del 11% del Producto Interno Bruto, tomando todos los órdenes de gobierno. Si además logramos sustituir el 10% de las importaciones manufactureras, que es lo que ha presentado la estrategia que ha presentado el secretario Ebrard, las manufacturas representan cerca del 20% del PIB en México. México es una de las potencias manufactureras del mundo. Para que tengan una idea, como porcentaje del PIB, en México representa 20%, en Europa es cerca del 15-14%. Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación hecho en México y hay un estímulo directo a la demanda interna, los programas sociales representan cerca del 2.3% del PIB, eso le da un soporte muy fuerte al consumo, y el fortalecimiento de proveedores nacionales. ¿Cuál es el impacto estimado de manera preliminar, pero estamos relativamente confiados en las estimaciones? Podremos agregar 7 décimas, 0.7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que si la economía crecía 2%, estaría creciendo 2.7%. Podríamos tener un empleo adicional de 700,000 empleos al año, un aumento sostenido en la producción de vehículos. Esto es muy importante. La industria automotriz es una de las industrias más importantes del país, y lograríamos consolidar al sector como un motor de crecimiento e integración regional, que ahora, debido a la baja contenido o al mediano contenido que tenemos de la parte hecha en México, podemos aumentar de manera muy significativa estos efectos de arrastre hacia el resto de los sectores y un impacto muy positivo en la economía regional. Nuestro escenario base es de un crecimiento positivo de la economía, medido en términos del PIB, como mencionaba la presidenta. Hay otros indicadores de bienestar también que son muy importantes. Estamos en niveles mínimos de desempleo. La medición actual surge a partir de la consolidación de las encuestas en el 2005. El último reporte de desempleo estamos en 2.2%. La masa salarial está en máximos históricos. Hay un crecimiento muy sólido de los datos del empleo, sobre todo del empleo formal. Entonces, si nos atenemos incluso a la variable más, tradicional, que es el crecimiento del PIB, nuestro escenario base sigue siendo de crecimiento positivo en el trimestre y en el año. Basado en lo que mencionábamos, hay una base de crecimiento muy sólida, y esta estrategia lo que busca justamente es aumentar el gasto interno y la inversión. Bueno, ya escuchó usted de viva voz de Edgar Amador lo que se necesita y lo que se espera. Ahora, la presidenta, que no pierde el tiempo, les dijo a los banqueros sus verdades, ¿no? Ustedes ganan mucho y aportan poco. Sigan ganando, pero también apórtenle a la economía. A ver, ¿cómo está eso? Dijeron. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Las utilidades de la banca comercial han crecido. Hay una alta rentabilidad de la banca múltiple en México, pero sí tenemos un problema, y es el acceso al crédito de las y los mexicanos. Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile, para tener una economía similar, o con Brasil, o con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33%. Y un objetivo del gobierno y la banca tiene que ser el mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos. Somos optimistas y creemos que tenemos todo por delante. La prosperidad compartida para nosotros no solamente es una línea, una palabra, sino es una convicción. En la medida en que haya una prosperidad compartida, entonces podemos hablar del bienestar del pueblo. Bueno, si los bancos comienzan a colaborar,
aportan financiamiento para el desarrollo de pequeños, medianos e incluso grandes proyectos productivos, si se apoya la inventiva y la capacidad de los mexicanos, créame que nadie nos va a detener. Así las cosas en esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Yo soy su amigo Demián Duarte, le mando un saludo afectuoso en esta noche del día 12 de mayo. Espero nos encontremos el próximo lunes con muchos más detalles de lo que andamos haciendo aquí desde la capital de todos los mexicanos.